y es que lo que se escribe en Twitter tiene que ir en consonancia con lo que se declara después. No pueden preferir no hablar del tema cuando en realidad lo están tocando abiertamente en una red social, que es otra vía de salida de la comunicación. Un tema desagradable, me parece que el Bofo se excedió en algún momento al tocar este tema, pero le dio un poquito más de sabor al caldo del clásico, o de los dos clásicos recientes que fueron totalmente amarillos. El América fue muy superior al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El Chiva que más resistencia puso en estos dos clásicos fue el Bofo. Sí. Eso me parece terrible, porque no hay, y lo digo en serio, no hay ahorita un jugador de peso, una insignia, un referente. ¿Se acuerdan cuando Pizarro sacó ese gritito muy mal, que se equivocó y que le mandó saludos a la América y luego ofreció disculpas y demás? Terrible, ¿no? Una equivocación que después él mismo pidió disculpas y demás. Pero estaba encaminado hacia ser un ídolo, un referente, el portavoz, porque América necesita un futbolista que sea odiado y Guadalajara necesita un futbolista que sea odiado, en cuanto a los rivales se refiere. Es una lástima que hoy Guadalajara no tenga a alguien que pueda recibir, así como saca ahora el Bofo, el pecho a todas las balas. Pero también tiene razón Mateus prácticamente en todo lo que dice. O sea, el pasado reciente de Guadalajara está muy lejos de la grandeza y los éxitos que ha conseguido en ese mismo pasado reciente la América. Es una realidad. Lo único que yo no estoy de acuerdo con Mateus es que dice, o trata de ningunear o pelucear a las Chivas con, no, es que allá en mi país nadie sabe quién es, no lo conocemos. Bueno, entiendo que a lo mejor no puede estar en órbita porque Guadalajara no contrata futbolistas extranjeros y los de allá o los sudamericanos cuando piensan en venir a México, pues no simplemente no es opción Chivas, ¿no? En ese sentido lo entiendo, pero no puede ser que no lo conozcas. Eso te habla de falta de preparación o de interés por conocer la historia del fútbol de un país en general. Si tú hablas de fútbol en México, tienes que hablar del Guadalajara, punto, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues es que no hay argumentos ahorita como para revertirle a Mateus. Tiene razón en muchas cosas. Yo qué bueno que se le pone un poquito de sabor al clásico. Hubo más rivalidad entre lo que se declaró que lo que hubo en la cancha, ¿no? Es un hecho. Pero Bautista también creo que se excedió, sobre todo con Oribe Peralta, cuando Oribe Peralta contestó y por ahí puso cosas que no venían al caso a Adolfo Bautista. Le dijeron que había corrido menos que un portero en un mundial, ¿quién se atrevía a criticarlo? Luego surgió el tema de mira cómo se despiden tus ídolos, refiriéndose a Adolfo Bautista con un estadio vacío, y cuando se retiró Cuauhtémoc Blanco. Está bien, es parte del América Guadalajara, pero yo estoy con Adal, o sea, no es menospreciar a Guadalajara, pero desde que Mateus Uribe llegó, ha sido más complicado y más frecuente jugar y más exigido el América contra Cruz Azul y contra Pumas que contra el propio Chivas, ¿no? Ojalá Guadalajara se metiera a la liguilla, lo digo en serio, porque esto le vendría muy bien para poder seguir pensando en esta rivalidad, que esperemos que no decaiga, porque Guadalajara ha estado en los últimos planos. Vuelve Guadalajara a pelear el siguiente torneo por no descender, por no estar entre los últimos de la tabla de cocientes, que así va a aparecer, mientras que América está peleando en la parte de arriba. Claro, y el clásico siempre tiene que calentar el fogón del fútbol mexicano. José Luis Higuera dice que la crisis se agudizó a raíz de las derrotas ante el América en los clásicos recientes. Algo se perdió, sí creo que, no sé si las palabras correctas, seguridad, algo pasó, que sí, no podemos decir que venimos a menos, ¿no? Creo que el reto ahora de Pepe y de los jugadores pues es enfrentar estos 4 partidos que vienen, que en el sentido de competitividad están muy, no sé si decirlo así, porque el fútbol es muy ingrato en eso, pero están para que demostremos esa jerarquía, demos un golpe de autoridad en la mesa y mostremos ese inicio de torneo que fueron las primeras 4 fechas. ¿Te dio coraje ver al equipo contra el América así? Y la palabra es frustración, porque no es lo que proyectamos en este club, tanto la familia Vergara como tu servidor. Creo que somos de personalidades ganadoras, polémicas o no, pero ganadoras. La verdad es que sí es muy frustrante que proyectes algo que no es lo que es tu filosofía, ni de vida, ni de trabajo, ni de club. Sí, sobre todo el de Copa. El de Copa fue algo muy extraño, en donde parecería que fue un partido que, no sé, que no éramos nosotros. Desde que salió se quiso ajustar, creo que salió todo mal. ¿Cómo está el estado anímico de los jugadores? Bien, la verdad es que tú sabes que al jugador no le gusta perder. Nosotros los vemos fuerte, un grupo todavía demasiado unido, se hizo varias dinámicas. El equipo está muy bien. La parte frustrante, como mencionas tú, es ver que de repente todo está muy bien y no se te da, ¿no? Pues sí, la verdad es que el jugador que
sea pedido y que quiera venir también y que estemos en un círculo virtuoso. Hoy te diría que el club tiene, en el buen sentido de la palabra, las finanzas para poder contratar un jugador si es necesario, ¿no? El tema es que sea necesario, que sabes que en el fútbol también encartarse no es bueno. Entonces yo creo que estamos en muy buenas condiciones para tener un buen draft. Eso último es noticia y por eso lo destacamos y escogimos ese fragmento porque en efecto resulta que sí hay presupuesto, dice José Luis Higuera, que sí hay presupuesto, que sí hay finanzas suficientemente holgadas como para pensar en contratar algún jugador. Esto pensando en el próximo torneo porque actualmente el plantel del Guadalajara no es ni remotamente el mejor del fútbol mexicano. Está lejos de estar entre los primeros 5 o 6 planteles fuertes del fútbol mexicano. Eso por una parte. Por otra, también es noticia que José Luis Higuera dé una entrevista a este canal porque teníamos comprobación de que el Guadalajara no daba entrevistas, gente del Guadalajara no daba entrevistas a ESPN. Qué bueno que José Luis accedió a dar esta entrevista. Y por otra parte, que se abra el presupuesto para que el Guadalajara se fortalezca. Se necesita dinero, se encarece el futbolista mexicano en un equipo mexicanista y mexicano como es el Guadalajara, que compra únicamente mexicanos y por esa razón se encarecen exponencialmente los costos de los jugadores a los cuales el Guadalajara quiere contratar. Aunque también cuando vende, los vende carísimos. Puede vender, claro, puede vender bien, y lo ha hecho Europa en varias ocasiones. Lo vendió bastante caro. Sí, a Monterrey, claro. A Orbelín Pineda lo vendió bastante caro, sí. También a Cruz Azul. Es muy inteligente José Luis Higuera, porque acaba confundiendo un poco a la afición de Guadalajara, que se va a volver a esperanzar y que va a pensar que otra vez el presupuesto, y ahora vamos a contratar, y ahora vamos a tener al mejor técnico del mundo, y ahora vamos a pelear, y ahora estamos en el torneo para jugar contra los meros poderosos de todo el mundo. Y la verdad es que Guadalajara está lejos en este momento de ser lo que dice José Luis Higuera, que sí está lastimado por los clásicos, sí, pero ese es un torneo repleto de fracasos. Lo único bueno que hizo Guadalajara en este torneo, hasta el momento que no ha terminado y habrá que hacer caja al final, si es que logra la clasificación, fue ganar un corte de caja, fue ganarle al Atlas en el clásico. 3-0 que era a partir de ahí. El inicio no fue, hubo partidos rescatables al principio, ¿no? Pero fue al inicio, Beto, sí. Ya estamos muy lejos de eso. Y el Atlas no es por minimizar la victoria del Guadalajara, pero fue un Atlas lamentable. Esa noche quizá no fue un parámetro muy real, pero Chivas ha venido claramente de más a menos en este torneo. No sé si la palabra, Ángel, sea inteligente el momento de engañar a alguien, más bien yo diría astuto, ¿no? Porque ha sido así. José Luis Higuera muchas veces con mentiras en redes sociales, con esas pistas que pone, bueno, yo ahora lo puedo seguir porque me tiene bloqueado, pero cuando... ¿Te bloqueó? Sí, no sé por qué. Por eso rescato lo que dices, Beto, que importante que nos dé una declaración ahí. Es bien, tenía tiempo que no lo hacía. A lo mejor esto se confunde. No sé si, pues a lo mejor. No. Lo hizo en ESPN Radio Fórmula un día que no me tocó estar. Estaba yo. Estabas tú. Estábamos Héctor Huerta, estaba John Sutcliffe, estaba, no recuerdo quién más, y yo, y no le gustó mucho. John le hizo alguna pregunta, no le gustó, y ya nos dimos un poquito con Héctor y con... Pero no hay ninguna afán de... Pero sin ninguna molestia, y el decir nos dimos fue cuestionar, ¿no? Ni de faltarle al respeto. Yo soy de los que piensan que si existe una falta de respeto, entonces es válido el proceso, ¿no? Claro. De bloquear o de no hablar. Por eso digo, qué bueno, y celebro que José Luis quiera hablar con ESPN. Siempre va a ser importante, más por el cargo que ocupa. Pero sí, pues es muy astuto porque a veces te tira, a veces jala la cuerda, con esas mentiras a veces en redes sociales. Ya no entiendo. Ahora sí hay finanzas para llegar a un draft y reforzarte bien. Hace mucho no había. Ok, puedo entender que son los ciclos financieros que tiene cualquier compañía, cualquier organización. Pero Guadalajara, que se reforzó bien para el torneo presente, también soltó futbolistas interesantes. ¿Tú piensas qué sería de Guadalajara ahorita? Con Cota, con Mier, con Alanís, con Pizarro, con Pulido, con Vega, o sea... no hubieran buscado a Salcedo, que se había ido... O sea, a los futbolistas de los cuales terminó abriéndoles la puerta de atrás. Imagínate lo que sería hoy, lo robusto y lo competitivo que sería Chivas con esos jugadores que ya tenía. Claro. O sea, a Alanís no le ganaste nada y si te fue, está bien, quería cumplir un sueño europeo y hay muchas cosas alrededor. Insisto, lo de Pizarro, que en su momento no quería salir, el mismo Gallito. O sea, hoy Guadalajara tendría un plantel, no sé si seguramente no tan poderoso como Tigres. No, pero con los que nombramos, claro. Pero podría competir. Pizarro seleccionado, el Gallito seleccionado.
Alanis en su Sí, momento. pero me refiero por el tema de los extranjeros, ¿no? O sea, ya no compites con un Ginac, con pero sí, Vargas, pero podías competir muy bien. fue campeón con, entonces, con un equipo similar al que estás mencionando, o hasta el inferior, y llegó Correcto. a ser campeón. Yo mi punto es, ya no sé cuándo sí creerle y cuándo no creerle a José Luis Higuera. Esa es la cuestión. Hay pieles delgadas y gruesas, me refiero a la resistencia ante la crítica, pero yo creo que mientras la crítica, lo hemos dicho en muchas ocasiones, se haga con argumentación, con respeto sobre todo, no tiene por qué ser rechazada, al contrario, tiene que ser bienvenida. Cuando hay burlas, cuando es una crítica burlesca, pues entonces, por supuesto que comprendo que pueda haber molestia. Lo digo también por lo de Chicharito Hernández ayer, que se enganchó con un tuitero, que mencionó lo de los goles, que son muchos de Javier en partidos amistosos. Yo creo que Hernández tiene que estar por encima de andar debatiendo y rebatiendo a los tuiteros, remarcando quién es él con cierta arrogancia, cuando él tendría que estar por encima de ese tipo de situaciones.